Epilepsia, nueva definición, terminología, clasificación. La idea de esta charla inicialmente es poder clarificar los nuevos conceptos y la forma de pensar la epilepsia definida por la ILAE, la cual desde el año 2010 viene generando a través de sus grupos de trabajo nuevas terminologías y formas de poder clasificar los síndromes epilépticos. La Liga Internacional contra la Epilepsia, desde su creación en 1909, ha realizado esfuerzos continuos para perfeccionar la clasificación y la terminología, que cobraron mucho impulso con Henri Gastaut en 1960, que propuso nuevos conceptos terminológicos y de clasificación. Un intenso debate se produjo históricamente desde 1985 y donde se presenta una clasificación propuesta por la ILAE y a la que pronto siguió una versión revisada, ratificada en una Asamblea General en 1989. Esta clasificación de 1989 ha sido muy influyente y ha tenido una gran incidencia sobre la atención y la investigación de la epilepsia. Vamos a empezar primero con las nuevas terminologías y definición de epilepsia. En 2005, un grupo de trabajo de la ILAE, a cargo del Dr. Fischer, propone nuevas definiciones para crisis epilépticas y epilepsia. El grupo de trabajo del 2005 define que una crisis epiléptica es la manifestación clínica transitoria debido a una actividad anormal, aumentada y sincrónica de un grupo de neuronas corticales en el cerebro. Y define epilepsia como un trastorno de origen cerebral caracterizado por una predisposición crónica a presentar o generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales secundarias a este. Y a la vez agrega que la definición de epilepsia requiere al menos la presencia de una crisis epiléptica asociada con un trastorno crónico de cerebro capaz de generar crisis epiléptica. Estas nuevas definiciones son aceptadas por la Asamblea de la ILAE en 2006, que acepta la definición de Fischer y colaboradores, y a la vez acepta la de síndromes epilépticos por edad de inicio, que veremos más adelante en la charla. Desde el 2005, con las definiciones recién propuestas, la epilepsia se viene definiendo conceptualmente como un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición continuada a la generación de crisis epilépticas. En la práctica, esta definición suele aplicarse como la aparición de dos crisis no provocadas con más de 24 horas de separación. Esto lleva a que constantemente se vayan proponiendo nuevas situaciones que no quedaban conceptualizadas dentro de la definición de 2005. Entonces, hay motivos para ampliar la definición de epilepsia. ¿Por qué? A veces se considera el diagnóstico de epilepsia con una sola crisis y eso genera un diagnóstico, no solo un diagnóstico, sino también el inicio de un tratamiento. Se considera epilepsia las crisis reflejas inducidas por alguna situación que llevan a un paciente de determinadas características a tener crisis epilépticas. ¿Es la epilepsia un diagnóstico para toda la vida? Esto lleva a que en el año 2014 el Dr. Fischer proponga una definición práctica de epilepsia. Clarificamos anteriormente
que la definición del 2005 era una definición conceptual y la ILAE le encarga a este grupo de trabajo que formule una definición operativa de epilepsia. En este trabajo, publicado en el 2014, se define epilepsia por lo menos 2 crisis no provocadas separadas por más de 24 horas entre ellas. Esta es la misma definición que estaba anteriormente en el 2005. Pero agrega que también se define epilepsia como una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo general de recurrencia después de 2 crisis no provocadas. El riesgo general de recurrencia después de dos crisis no provocadas es aproximadamente de un 60% o más. O sea, que si un paciente presenta una crisis epiléptica única, pero por distintas causales tiene la posibilidad mayor de un 60% de presentar una segunda crisis, eso se considera epilepsia como diagnóstico habiendo presentado un solo episodio epiléptico. Agrega en la definición a las epilepsias reflejas que por lo menos 2 crisis en el contexto de una epilepsia refleja también son epilepsia, y si no también agrega el diagnóstico de un síndrome epiléptico edad dependiente. Hay un cambio en la terminología. Antiguamente llamábamos síndromes benignos, genéticamente determinados. Actualmente, y por la evolución de muchos de estos síndromes con formas atípicas, como por ejemplo la epilepsia infantil con foco centrotemporal, la denominábamos epilepsia benigna de la infancia con foco centrotemporal. Ese término benigno se ha dejado de lado y actualmente se sugiere utilizar el término autolimitada, o sea que pasaría a llamarse epilepsia autolimitada de la infancia con foco centrotemporal. Otro cambio terminológico es que la epilepsia se considera enfermedad y no desorden o trastorno, porque esto generaba muchas dudas y daba a considerar que la epilepsia era algo pasajero, transitorio, y sabemos que muchas epilepsias, en un porcentaje importante, tienen un diagnóstico de por vida, y esto genera una enfermedad crónica. O sea que la epilepsia básicamente en la actualidad es una enfermedad. Y tampoco existe la epilepsia como una entidad probable o posible. Esto, como muchas veces ocurre en otras enfermedades neurológicas, se plantea el término incierto, pero no probable o posible. O sea, la idea es que el paciente tiene la enfermedad epilepsia o no la tiene, y si no, queda con un término de incierto que se definirá según la evolución y los estudios que se vayan realizando. Es importante tener en cuenta que la definición incluye la palabra de crisis no provocadas. O sea, presenta epilepsia un paciente que ha sufrido una crisis y cuyo cerebro, por el motivo que sea, muestra una tendencia patológica y continuada a sufrir crisis recurrentes. Esta tendencia puede uno imaginársela como una reducción del umbral de crisis en comparación con las personas que no presentan esa enfermedad. Quedan fuera del diagnóstico de epilepsia aquellas crisis provocadas por un factor transitorio que actúa sobre un cerebro por lo demás normal para reducir temporalmente el umbral de crisis. Esto no se considera como diagnóstico de epilepsia. De cualquier manera, el grupo de trabajo sobre definiciones reconoce que los límites entre crisis provocadas y no provocadas son imprecisos, pero deja esta discusión para más adelante.
En cuanto al alto riesgo de recurrencia, es importante saber que los riesgos de recurrencia son desconocidos y en la mayoría de los casos dependen de cada individuo. Esto lleva a algunas situaciones complejas. Un paciente, por ejemplo, que ha sufrido un accidente cerebrovascular y un episodio epiléptico desencadenado por el accidente del ACV, probablemente uno pueda considerarlo epilepsia, porque con una sola crisis tiene una causa, si deja una lesión, que puede producir una segunda crisis con un porcentaje mayor al 60%, que es como dice la definición nueva. Pero hay muchas causas desde el punto que afectan el sistema nervioso central y sobre todo la corteza cerebral, que no está definida el porcentaje de recurrencia. Nosotros sí sabemos, por el estudio MES, que después de una única crisis no provocada, el riesgo de presentar otra crisis es del 40 al 52%. Y que con dos crisis no febriles, no provocadas, la probabilidad de presentar otra crisis en el plazo de 4 años es dentro de un 60 a 90%. De cualquier manera, cada caso deberá ser considerado según los riesgos individuales del paciente. No hay duda también que el riesgo de recurrencia está en función del tiempo. A mayor tiempo sin crisis, menor riesgo de recurrencia. Determinar una cifra específica del umbral de riesgo podría pecar de exceso de precisión. A efectos de comparación puede decirse que este riesgo oscila aproximadamente entre un 60 y un 90% después de dos crisis no provocadas. Un umbral del 60% supera adecuadamente el riesgo de recurrencia del 50% observado 5 años después de una única crisis en el estudio MES. En un estudio holandés sobre epilepsia en los niños con patrones de electroencefalograma epileptiforme tras su primera crisis tenían un riesgo de recurrencia a 2 años del 71%. Pero en un estudio de Ginari y colaboradores, los niños con una primera crisis idiopática y patrones electroencefalográficas anormales mostraron un riesgo de recurrencia del 56% al cabo de 3 años. No hay manera de aplicar una fórmula para los riesgos adicionales, ya que no hay datos disponibles sobre la forma en que se combinan dichos riesgos. Cada caso deberá considerarse en forma individual. Por otra parte, también habrá diagnóstico de epilepsia si la información disponible indica que el riesgo de una segunda crisis supera el umbral habitualmente considerado como epilepsia, que es alrededor del 60%. El diagnóstico de epilepsia y la decisión de tratamiento son dos problemas relacionados, pero totalmente diferentes. Para decirlo con mayor claridad, el diagnóstico de epilepsia y la decisión de tratar no van de la mano. Y también hay que clarificar que no hubo acuerdo sobre un intervalo de tiempo específico entre crisis que pusiera a cero el contador. Recurrencia y resolución de la epilepsia. Como dijimos, hay estudios, 347 niños de al menos 5 años de remisión completa, incluido al menos 5 años libres de anticonvulsivos, presentaron 6% de recaídas tardías. Trabajo de Berg y colaboradores del 2011. Después de una primera crisis no provocada, 80-90% de las personas que repiten una segunda crisis la tienen durante los 2 años siguientes al debut. Después de una segunda crisis no provocada, la mayor recurrencia está en los 4 años subsiguientes, siendo mucho menor en años posteriores. Y un estudio del Reino Unido identificó un riesgo de recurrencia a 3 años de un 44% con un periodo de 6 meses libres de crisis.
32% de recurrencia con un periodo de 12 meses libres de crisis y 17% de recurrencia con un periodo de 18 meses libre de crisis, o sea que a mayor tiempo, menor probabilidad de recurrencia en estos pacientes. También, la ILAE propone una nueva definición de epilepsia resistente. Se define como la falla de dos drogas antiepilépticas apropiadamente seleccionadas, bien toleradas y utilizadas correctamente, ya sea como monoterapia o combinadas para alcanzar el control de crisis. Esto está definido por Juan y colaboradores del Grupo de Definición de Tareas de la ILAE en el 2010. Fundamental que estas dos drogas antiepilépticas, ya sea como mono o politerapia, lleguen a los niveles séricos adecuados para poder objetivar claramente la no respuesta de la epilepsia. ¿Qué consecuencias nos trae la nueva definición de epilepsia? Uno las puede dividir en positivas y negativas. Las positivas es que mejora la definición desde el punto de vista clínico. Nosotros antes necesitamos sí o sí dos crisis no provocadas para definir epilepsia. Hoy, con una crisis epiléptica no provocada y sabiendo que hay una causa que presenta más del 60% de recurrencia para una segunda crisis, podemos definir epilepsia. Se introducen las epilepsias reflejas, que en la anterior definición no estaban, y también ingresan como epilepsia cuando uno hace el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Esta nueva definición permite también decir que la epilepsia no está más presente, con el término de epilepsia resuelta. Orienta mejor el momento para iniciar la terapia farmacológica y también ayuda a un diagnóstico más temprano en el paciente. ¿Qué consecuencias negativas tiene? Al ver un diagnóstico con una sola crisis puede incrementar el estigma de la epilepsia. O sea, en teoría, nosotros ahora
si sabemos la probabilidad de recurrencia después de un primer episodio epiléptico no provocado, podemos hacer diagnóstico más temprano de epilepsia. Esto puede aumentar el estigma que esta enfermedad produce. También puede haber una alteración en la data en recurrencia de crisis, que es muy limitada, y esto hace de que muchas epilepsias no provocadas o crisis epilépticas no provocadas, no sepamos qué porcentaje de recurrencia tiene la causa que las produce. Por lo tanto, no podríamos utilizar esta nueva definición con una sola crisis, sino tendríamos que seguir utilizando la antigua y que sigue vigente, que necesitamos 2 crisis epilépticas no provocadas. También, al aumentar el número de pacientes, como ya dijimos, puede restringir algunas actividades por la epilepsia y aumentar sus estigmas. Y a veces también hace que el diagnóstico sea más complejo, porque se necesita una serie de datos de recurrencia que a veces, no, como dijimos, no lo tenemos clarificados, y eso hace que no podamos hacer el diagnóstico definitivo. Siguiendo con la charla, vamos a hacer alguna presentación de casos prácticos que nos sirvan para entender un poquito mejor la terminología nueva. Mujer de 25 años que presenta 2 crisis epilépticas con 1 año de diferencia. ¿Tiene epilepsia? Esta persona presenta epilepsia según la definición antigua y según la definición nueva. Esto no queda ninguna duda. Un varón de 65 años tuvo un ACV de la arteria cerebral media izquierda 8 semanas atrás y ahora presenta una crisis epiléptica no provocada. ¿Es o no epilepsia? Una crisis epiléptica a 8 semanas del ACV o infección o trauma del sistema nervioso central, la literatura sugiere un alto riesgo de repetir una crisis epiléptica no provocada, más del 75%. Por lo tanto, en la nueva definición, este paciente tiene una epilepsia con una sola crisis epiléptica. Recordemos que en aquellos casos que tenían una sola crisis epiléptica con una posibilidad de recurrencia mayor del 60% para una segunda crisis, esto reunía, por definición actual, criterio de epilepsia. Caso 3. Varón de 16 años. Tiene 2 crisis epilépticas con 3 días de diferencia jugando videogames con marcada expresión lumínica. Nunca había presentado crisis previas. Electroencefalograma con paroxismos generalizados con la estimulación lumínica. ¿Es o no epilepsia? Este adolescente tiene epilepsia de acuerdo a la nueva definición, no con la antigua, por la predisposición anormal a tener crisis epilépticas frente a estímulos lumínicos, lo que llamaba crisis reflejas, en este caso una epilepsia fotosensible. Caso 4. Mujer de 23 años que presenta crisis epilépticas al inicio del sueño de movimiento facial, cialorrea y disartria a los 8, 9 y 12 años de edad. EEG con espigas centrotemporales, sin tratamiento antiepiléptico desde los 16 años. ¿Tuvo o no tuvo epilepsia? ¿Está resuelta su epilepsia? En este paciente, la epilepsia está resuelta porque se ha superado el rango de edad de un síndrome dependiente de la edad. La definición antigua no consideraría que esta epilepsia está resuelta. Desde ya que en esta aplicación el paciente tuvo epilepsia, hoy
pasaron más de 10 años desde la última crisis y sin tratamiento antiepiléptico por más de 5 años. Esta paciente tiene una epilepsia resuelta actualmente. Caso 5. Un varón de 40 años que presenta crisis epiléptica con movimiento de mano izquierda que progresa a crisis tónico-clónica. Única crisis, resonancia de cerebro con una displasia cortical y periventricular frontal derecha, una displasia tipo heterotopía. Electroencefalograma con espigas frontales derechas. Esta fue la única crisis de este paciente. Y la ILAE responde a este caso que aunque algunos médicos tratarían a este paciente con antiepilépticos, no hay evidencia precisa del riesgo de recurrencia y por lo tanto epilepsia no podrá ser diagnosticada por ninguna de las dos definiciones actuales. Estudios epidemiológicos futuros podrían aclarar esta situación. Ahora, desde ya que esto en el comentario es difícil no tratarlo, porque tenemos una crisis, no hay duda epiléptica, con una resonancia normal, con una lesión focal que predispone a repetir episodios epilépticos, con un electroencefalograma normal, pero no hay en la literatura aval que nos diga que hay un 60% más de posibilidad de recurrencia. De cualquier manera, este paciente o este caso es un caso a discutir, porque muchos de los que lo leemos probablemente iniciaríamos un tratamiento antiepiléptico. De cualquier manera, por la definición actual, esto no tendría diagnóstico de epilepsia hasta que no repita un segundo episodio y entraría en la definición tanto por la antigua como por la nueva. No hay duda que las evidencias posteriores indican un riesgo mayor del 60% de recurrencia de crisis, entonces estaríamos frente a una epilepsia como acabamos de decir. Es decir, se requieren más estudios epidemiológicos. Caso 6. Mujer de 70 años que presenta una crisis epiléptica no provocada y tiene antecedente de otras crisis a los 20 años. Electroencefalograma, resonancia y antecedentes familiares sin particularidades. ¿Es o no epilepsia? Tanto la definición antigua como la nueva consideran que esta mujer presenta epilepsia. A pesar del diagnóstico, muchos médicos no la tratarían debido a la baja frecuencia de crisis. Si las investigaciones mostrasen de alguna forma que las dos crisis tenían causa diferente, entonces no se consideraría que presente epilepsia porque son dos eventos distintos con muchos años de diferencia entre uno y otro. Muy bien, llegado a este punto, vamos a seguir adelante.
Muy bien. Comenzando la segunda parte de la charla de clasificación de epilepsias y síndromes epilépticos, no hay duda que la historia de las clasificaciones se ha basado en gran medida en las observaciones sagaces y opiniones de expertos. La primera gran clasificación se publicó en 1960 y se actualizó oficialmente por última vez en 1981 para las crisis, que fue la que lo hizo fue la Comisión de Clasificación y Terminología de la ILAE. Y en 1989 se hizo la clasificación para las epilepsias, que fue la Comisión de Clasificación y Terminología también de la ILAE en 1989. La mayoría de estas clasificaciones se basan en conceptos que en su mayor parte son anteriores a las modernas tecnologías de neuroimagen y genómicas y a los conceptos de la biología molecular. Este tipo de clasificaciones están en permanente revisión y no hay duda que son un proceso dinámico que va acorde a los nuevos conocimientos y a una mejor comprensión de este grupo heterogéneo de enfermedades. Como vemos en esta diapositiva, la clasificación de epilepsias y síndromes epilépticos ha sufrido una cantidad de modificaciones a lo largo de los años. La ILAE en 1981 hace la clasificación de crisis epilépticas, en el 89 hace la clasificación de síndromes epilépticos. Esta clasificación del 89 es la que más ha perdurado en el tiempo. Luders en el 98 hace una clasificación por fuera de la ILAE, de clasificación semiológica del tipo de crisis, introduciendo algunos conceptos y terminología distinta a la propuesta por la ILAE. En el 2001 Engel hace una propuesta de crisis epilépticas y síndromes epilépticos para incluir síndromes frecuentes que no estaban dentro de la clasificación y que desde el punto de vista de los epileptólogos se necesitaba incluir para poder dar diagnósticos más precisos, tratamientos más certeros. En el 2005 Fisher y colaboradores vuelven a hacer, como ya vimos en la primera charla, una nueva definición de epilepsia que fue aceptada en el 2006. Engel en el 2006 vuelve a presentar un reporte del grupo de clasificación, nuevamente con la finalidad de incluir nuevos síndromes epilépticos. En el 2010 la doctora Berg presenta la revisión de terminología y organización de crisis y epilepsias. En esta fundamentalmente hay algún cambio de terminología y conceptos, pero no se hace básicamente un cambio en las entidades sindrómicas de la epilepsia ya reconocidas, y se hace una actualización al informe de Engel del 2006. En el 2014 Fisher, como ya vimos también, presenta una nueva definición clínica práctica de crisis y de epilepsia, y esto a lo largo de los años no hay duda que ha ido generando múltiples discrepancias y conflictos con colegas a favor de un tipo de clasificación, otros de otra. Creo que la ILAE tiene la idea de orientar a los epileptólogos con este tipo de herramientas, con la finalidad de que la mayoría hablemos un idioma en común, con definiciones más prácticas y certeras, y con palabras más precisas, que no generen en el paciente ninguna duda en cuanto al diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Haciendo un poquito la revisión en la clasificación de la ILAE de 1989, las dividía en 3 grupos: idiopáticas, sintomáticas y criptogénicas.
Y desde el punto de vista del enfoque clínico, teníamos la convulsión aguda sintomática secundaria a alguna afección repentina del sistema nervioso central, como un traumatismo, hipoglucemia, meningitis, etc. O la epilepsia, que la dividía en idiopática, probablemente genética, con un desarrollo neuromadurativo normal, examen neurológico normal, con neuroimágenes normales y un electroencefalograma característico del síndrome idiopático. Una forma sintomática o secundaria a un insulto del sistema nervioso central, que se mantenía en el tiempo, podía tener antecedentes personales, o un examen neurológico con déficit o unas neuroimágenes anormales. Y después un tercer grupo que llamaba criptogénica o de origen oculto, secundaria a una lesión no demostrable, ni por antecedentes ni por imágenes. Se sospecha una lesión por evolución o por forma de presentación, pero no había ningún estudio que objetivara la etiología de la epilepsia. Estos eran los tres grupos en donde la clasifica la ILAE en 1989. En el año 2001, Engel hace una actualización de la clasificación del 89 y mantiene el término idiopático y sintomático, pero deja de lado el término criptogénico, reemplazándolo por probablemente sintomático, como sospechando claramente de que este grupo de epilepsias, en donde no encontramos una etiología definida, alguna causa sí o sí producía la epilepsia, y probablemente en el futuro, con nuevos estudios y nuevas tecnologías, se pudiera descubrir. También cambia la terminología, desterrando las epilepsias parciales, llamándose focales, y también define el término de encefalopatía epiléptica en el 2001. El síndrome de origen idiopático no muestra evidencias de anormalidad estructural y metabólica del sistema nervioso central y probablemente son de origen genético, frecuentemente benignas en su evolución y también con una edad y final predeterminada genéticamente. Desde ya que todas estas formas tienen evoluciones atípicas que muchas veces hacen que la benignidad de estos cuadros sea discutible. El otro grupo que se mantiene es el de síndromes sintomáticos o probablemente sintomáticos. El cerebro ha sido afectado por etiologías específicas cuyas manifestaciones son crisis epilépticas. Esto desde un cuadro infeccioso, desde un accidente cerebrovascular o un trauma. Y uno puede objetivar claramente mediante neuroimágenes fundamentalmente una lesión que sea la responsable etiológica de la epilepsia. Y después, como habíamos dicho, desaparece el término criptogénico o epilepsia criptogenética y aparece el término de epilepsia probablemente sintomática, que reemplaza la anterior y sigue siendo de origen oculto, pero esto deja más claro que seguramente hay alguna causa no objetivada hasta el momento que es la que produce la epilepsia. Finalmente, la ILAE hace nuevas recomendaciones para la denominación etiológica, generando algunos cambios, y las divide en tres grupos a la etiología de las epilepsias: aquellas de origen genético, aquellas de origen estructural metabólico y aquellas de origen desconocido. La denominación previa utilizada era idiopática,
criptogénica o de causa oculta, y después probablemente sintomática, que ahora va a ser reemplazada por la de causa desconocida, y la sintomática, que es aquella que va a ser reemplazada por la causa estructural metabólica. El concepto de genética se basa fundamentalmente en que la epilepsia es el resultado de una alteración genética conocida. Las crisis epilépticas son la principal manifestación de su trastorno. Y como evidencia clara, el estudio de genética molecular específico o evidencia de apropiados estudios con casos familiares. La genética no excluye la posibilidad de que factores ambientales contribuyan al trastorno. Básicamente, el concepto de epilepsia genética es que la epilepsia es el resultado directo de un defecto genético que se conoce, se supone que existe, en el que las crisis son el síntoma fundamental de esta alteración. En el momento actual no hay prácticamente ningún conocimiento para apoyar influencias ambientales específicas como causas de o factores contribuyentes a estas formas de epilepsia. En la causa estructural metabólica, el concepto se basa en que hay un trastorno distintivo o enfermedad estructural o metabólica que lo produzca. Esto es objetivable. Por ejemplo, esclerosis tuberosa. Y como evidencia debe estar demostrado el mayor riesgo y asociación de epilepsia con esta condición etiológica. Justamente la esclerosis tuberosa es uno de los diagnósticos en donde uno puede tener dos etiologías, porque no hay duda que esto tiene una etiología genéticamente determinada y demostrable, pero a la vez es una patología que puede producir lesiones estructurales y generar una epilepsia que sea estructural secundaria a las lesiones que produce. O sea que esto puede tener, según el origen de la epilepsia, las dos causas subyacentes, tanto genética como estructural metabólica. Entonces, desde el punto de vista de la etiología de las epilepsias, dijimos, teníamos las epilepsias de origen genético, las epilepsias atribuidas a causas estructurales metabólicas, que entran las malformaciones del desarrollo cortical, todos los síndromes neurocutáneos, tumores, infecciones, trauma, angioma, el insulto perinatal, los accidentes cerebrovasculares. Después tenemos el tercer grupo de epilepsias de causas desconocidas, y la comisión aclara que hay condiciones con crisis epilépticas que son tradicionalmente no diagnosticadas como epilepsia per se, que entran las crisis neonatales benignas y las crisis febriles. Resumiendo, en el trabajo de Engel y colaboradores en el 2001, la ILAE termina definiendo crisis epiléptica en vez de convulsión, termina definiendo lo que es un síndrome epiléptico, termina definiendo la epilepsia como enfermedad, bien definida la etiología, define el concepto de encefalopatía epiléptica, define el concepto de síndromes epilépticos benignos, tratándose de aquellos que tienen una respuesta fácil o no necesita tratamiento y muchas veces remite sin secuelas. Reconoce las epilepsias reflejas y reconoce las crisis focales, las crisis febriles simples y complejas. Y en el 2001 la ILAE también acepta dentro de la clasificación algunos nuevos síndromes epilépticos, como epilepsias focales idiopáticas del lactante, las epilepsias focales familiares, autosómicas dominantes,
las epilepsias focales sintomáticas o probablemente sintomáticas, las epilepsias generalizadas idiopáticas, las epilepsias reflejas, las encefalopatías epilépticas, las epilepsias mioclónicas progresivas y las crisis convulsivas que no necesariamente cumplen criterio de epilepsia. Finalmente, Engel subraya la dificultad para elaborar una clasificación genética al comprobar cómo un síndrome genético idiopático puede deberse a más de una alteración genética, e incluso distintos miembros de una familia con un mismo trastorno genético pueden presentar diferentes tipos de crisis epilépticas. En definitiva, en asamblea, la ILAE en el 2006 acepta las definiciones de Fisher y colaboradores y también aceptan los síndromes epilépticos por edad de inicio. Y esto es el cambio que se produce con el ingreso de algunos nuevos síndromes en la clasificación del 2006. La ILAE en el 2006, como decíamos, acepta introducir los síndromes epilépticos por edad de inicio y los divide en periodos neonatales, en la lactancia, en la niñez, adolescencia, algunos tipos de epilepsia con menor relación con la edad, algunas condiciones especiales y las condiciones que no requieren diagnóstico de epilepsia, que ya sabíamos eran las convulsiones neonatales benignas y las convulsiones febriles. Esto nos ayuda a dividir las epilepsias, fundamentalmente muchas genéticas que tienen edad de inicio predeterminado y que sabemos que se dan en un periodo específico de la infancia o la adolescencia. Toda esta clasificación sindrómica tiene mayor utilidad para el área neuropediátrica que para el área de adultos. Bien, en 2010 la ILAE presenta un informe especial titulado Terminología y conceptos revisados para la organización de crisis y epilepsias. Este informe fue realizado por la Comisión sobre Clasificación y Terminología, que trabajó entre 2005 y 2009. En este informe, la Comisión aclara que no se hacen cambios, excepto los referidos a la nomenclatura, a la lista de entidades de epilepsia, síndromes, que ya fueron reconocidos y actualizados en el informe del grupo de trabajo de Engel en el 2006. Fundamentalmente, se basa, como dice el título, en más que una clasificación, en una nueva forma de organización de crisis y epilepsia. La intención de la comisión es proporcionar nuevas terminologías y conceptos que reflejan mejor el conocimiento actual de la epilepsia y luchar, sobre todo, por mantener una claridad y simplicidad para que los términos se refieran a cualidades únicas de la epilepsia y no sean una mezcla de diferentes conceptos y dimensiones. También tratan de no aceptar suposiciones y afirmaciones como base para la clasificación y también reconocer que hay áreas de la epilepsia en donde no hay conocimientos o información suficiente para tomar decisiones. Desde ya que la ILAE y su Comisión para Clasificación y Terminología ha venido realizando cambios desde el 81. Muchos de estos cambios tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de las crisis neonatales, que
que ya están dentro del esquema propuesto de clasificación. Se han agregado las crisis de ausencias mioclónicas y las mioclonías palpebrales, que antes no eran reconocidas. Se reconocieron los espasmos como espasmos epilépticos. Esto ya se había reconocido en el 2001. Y el término espasmos epilépticos para darle un término más general a los espasmos, ya que no solo aparecen los espasmos infantiles, sino que se sabe que hay espasmos en pacientes mayores. También la otra cuestión que se ha ido modificando es la distinción de los distintos tipos de crisis focales, antiguamente divididas en parciales simples y parciales complejas. Esto se ha eliminado completamente. En la actualidad, la idea es reconocer qué tipo de alteración de conciencia existe durante la crisis o otras características discognitivas, tratando de puntualizar sobre la localización y progresión del evento ictal, con la finalidad de saber diagnóstico diferencial de eventos epilépticos versus no epilépticos, etc. Y en esta nueva revisión de la ILAE, publicada en el 2010, los principales cambios y modificaciones tienen que ver con el lenguaje y estructura para organización de las epilepsias. Plantea claramente la diferencia entre crisis generalizadas versus focales, que ya vamos a profundizar. En cuanto a la etiología, dividiéndolo en las tres etiologías ya descriptas, las epilepsias genéticas, las estructurales o metabólicas y las de origen desconocido. La otra cuestión es especificar los diagnósticos, la recomendación de la nueva terminología y también esta nueva visión en cuanto a la organización de las epilepsias y crisis epilépticas. No se realizan en esta publicación del 2010 cambios en síndromes electroclínicos, se continúa realizando el diagnóstico como previamente lo hacíamos con Lennox-Gastaut, por ejemplo, epilepsia ausencia de la infancia, y claramente deja explícito la comisión que un diagnóstico no es lo mismo que una clasificación. Para las crisis focales, la ILAE plantea un nuevo concepto. Serían crisis epilépticas que se originan a nivel cortical o subcortical, pero siempre dentro de sistemas más o menos amplios, limitados a un hemisferio cerebral. Deben tener el mismo comienzo ictal y patrón de propagación. Y esto se ve en este ejemplo, donde a partir de un foco se propaga al mismo hemisferio o se puede propagar al hemisferio contralateral. Dentro de las crisis focales tenemos el grupo de las crisis convulsivas con evolución bilateral. Previamente reconocíamos a esto como crisis focal con generalización secundaria o crisis tónico-clónica secundariamente generalizada, que pueden ser con componente tónico, clónico o tónico-clónico. Hoy se conoce como crisis focales con evolución bilateral. Y esta es la terminología propuesta por la ILAE.
Vemos en el ejemplo, a partir de un grupo de neuronas, estas tienen distribución de un mismo hemisferio y bilateralmente a través de las redes neuronales. Esto es lo que define en la actualidad como crisis generalizadas. En el año 2017, la Comisión para Clasificación y Terminología de la ILAE propone una nueva clasificación operacional de los tipos de crisis y las clasifica en tres grupos: de inicio focal, inicio generalizado e inicio desconocido. Esta es la versión expandida o extendida de la clasificación. Las de inicio focal con preservación de la conciencia o con conciencia alterada, y en esto aclara que con preservación de la conciencia eran las que conocíamos anteriormente como crisis parciales simples, y las que tienen conciencia alterada como crisis parciales complejas. Y pueden ser de comienzo motor o inicio motor con automatismos, crisis atónicas, clónica, espasmos epilépticos, hiperkinética, mioclónica o tónica, y de inicio no motor que pueden ser autonómica, con detención del comportamiento, cognitiva, emocional, sensorial. Y estas pueden ser focal y evolucionar a una forma bilateral tónico-clónica. Esto es lo que anteriormente se conocía como crisis focal secundariamente generalizada. Y las de inicio generalizado se dividen en motoras y no motoras. Las motoras pueden ser tónico-clónica, clónica, tónica, mioclónica, mioclónica, tónica, clónica, mioclónica atónica, atónica y espasmos epilépticos. Vemos que los espasmos epilépticos están tanto en las focales como generalizadas porque no hubo acuerdo en cuanto a su inicio. Y dentro de las motoras, que se presentarían como ausencias o episodios de pérdida de contacto, se dividen en típica, atípica, mioclónica y la ausencia con mioclonía palpebral. Y después está la de inicio desconocido, que pueden ser motoras, tónica, clónica o otro fenómeno motor, y no motoras con detención del comportamiento. Y hay un grupo como no clasificada. Avanzando luego de la clasificación del tipo de crisis propuesta en el 2017 por la Comisión de Clasificación y Terminología, la ILAE propone 3 niveles de diagnóstico para la epilepsia. Comenzando con el tipo de crisis, con el que se asume que el paciente tiene crisis epiléptica según lo define la nueva clasificación de crisis de la ILAE del 2017. Después del diagnóstico de tipo de crisis, el siguiente paso sería el diagnóstico del tipo de epilepsia, incluyendo epilepsia focal, generalizada, combinada, generalizada y focal, y también un grupo de epilepsia desconocida. Y el tercer nivel correspondería al síndrome de epilepsia, en el que se puede establecer un diagnóstico sindrómico específico. Esta nueva clasificación incorpora la etiología a lo largo de todas las etapas y desde ya recalca la necesidad de considerar la etiología en cada etapa diagnóstica, ya que a menudo esto tiene implicancias significativas para el tratamiento. Claramente tenemos que tener en cuenta que en algunos lugares la clasificación, por ejemplo, según el tipo de crisis, puede ser el nivel máximo posible para el diagnóstico, ya que puede no haber acceso a electroencefalografía, videoelectroencefalografía o estudios de diagnóstico por imágenes. O en otros casos puede haber muy poca información disponible para establecer una segunda etapa y pasar al tipo de epilepsia. El tipo de epilepsia
se asume que el paciente tiene un diagnóstico de epilepsia basado en la definición del 2014 de la ILAE en el trabajo de Schaeffer y colaboradores. El diagnóstico de epilepsia generalizada se establece clínicamente, generalmente respaldado por la presencia de descargas interictales típicas registradas en un electroencefalograma. Y aclara la ILAE que se debe tomar precauciones con pacientes que presentan crisis tónico-clónicas generalizadas con electroencefalograma normal. Se incorpora el nuevo grupo de epilepsias combinadas, generalizadas y focales. Y acá también aclara que el tipo de epilepsia puede ser el nivel final de diagnóstico alcanzable cuando el médico es incapaz de establecer un diagnóstico del síndrome de epilepsia. El término desconocida se utiliza para indicar que se entiende que el paciente tiene epilepsia, pero no puede el médico determinar si es focal o generalizada porque no dispone de suficiente información. El tercer paso sería el síndrome epiléptico. Esto hace referencia a un conjunto de características de tipo de crisis electroencefalográficas y de diagnóstico por imágenes que suelen presentarse juntas. Esto es lo que hace a la terminología síndrome electroclínico, que la ILAE ha tratado de reimponer. Esto es muy importante porque ya hay muchos síndromes epilépticos reconocidos que el diagnóstico precoz orienta hacia un tratamiento y hacia un pronóstico con mayor certeza. Tenemos que tener en cuenta que a lo largo de todo el proceso está incluida la causa etiológica, estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmunitaria o desconocida y las comorbilidades asociadas. ¿Cuáles son los futuros desarrollos en la clasificación de las epilepsias? Nueva actualización de la terminología y conceptos de la clasificación para ser consistentes con la comprensión actual de las epilepsias en la práctica clínica. Actualmente no hay una clasificación basada en los aspectos biológicos de las epilepsias. Las epilepsias se pueden organizar en una forma flexible y multidimensional según el propósito, por ejemplo, edad, etiología, tipo de convulsión, anormalidades del electroencefalograma, etc. Y los esfuerzos futuros en la clasificación dependerán del conocimiento de nuevos mecanismos biológicos y de cómo estos actúan en el fenómeno epiléptico. Y quiero terminar la charla con esta frase de Paul Valéry, donde resume un poco las dificultades que hay para generar una clasificación que sea valedera para todos, que abarque todas las investigaciones, los avances, y como al comienzo de la charla, todo proceso de clasificación es dinámico, se van produciendo cambios continuamente con los avances de la ciencia y la tecnología. La realidad es que creo que se deben realizar clasificaciones que sean útiles para el paciente para determinar precozmente diagnóstico, tratamiento y pronóstico.